Bien, yo les voy a hablar sobre los trastornos de las glándulas salivales, las lesiones reactivas que existen en este tipo de glándulas, como por ejemplo es el mucosele, el quiste de retención mucoso y la ránula. Primero que nada, hay que saber de dónde derivan embriológicamente. Del ectodermo. Hay tres tipos de acinos que van a producir diferentes tipos de secreción. Puede ser los acinos serosos, los acinos mucosos y las glándulas mixtas, que van a producir ambos tipos de secreción. En estas imágenes nosotros podemos ver las células acinares, que están a su vez recubiertas por células mioepiteliales, las cuales son contráctiles y su función va a ser vertir todo el contenido de las glándulas hacia el conducto excretor. En esta diapositiva podemos ver que en la cavidad oral existen dos tipos de glándulas salivales, las mayores y las menores. Las mayores principalmente es la parótida, la submandibular y la sublingual. Las glándulas salivales menores están distribuidas en toda la cavidad oral, sobre todo en el paladar duro, hay en un número de 450 aproximadamente, el paladar blando 220 y en la úvula alrededor de 8. Este tipo de lesiones reactivas generalmente se dan en las glándulas salivales menores y van a ser una respuesta ante un traumatismo o la obstrucción de las células sufriendo una degeneración atrófica o necrosis del parénquima. También puede ser por una obstrucción de la luz del conducto, un bloqueo de un objeto, estenosis por un estrechamiento, acúmulo de mucina en el tejido. Las lesiones reactivas, como podemos ver en esta diapositiva, pueden ser generadas a raíz de una obstrucción salival por acúmulo de las secreciones glandulares, por una degeneración atrófica acinar debido a la presión retrógrada, o causando una cialoadenitis esclerosante crónica. El mucosele se define como una tumefacción tisular formada por moco acumulado tras escapar al tejido conjuntivo a partir de un conducto excretor roto. Si un conducto salival se rompe, las células acinares siguen excretando saliva, y es así como podemos ver en la imagen. El conducto se rompe y llega a vertir toda la mucina dentro del tejido conjuntivo y se va acumulando, distendiendo los tejidos, formando un depósito en esa zona. En esta foto podemos ver la representación clásica de un mucosele. La localización principal es el labio inferior. En la mucosa del labio inferior podemos ver que tiene las mismas características del tejido circundante. Es un aumento de volumen en la zona asociado a una o varias glándulas salivales menores. También es conocido como fenómeno de extravasación mucosa. Las glándulas salivales menores del labio inferior son las más propensas. Pueden darse por lesiones o mordeduras, rara vez en las zonas de glándulas mayores, y si se llega a dar en las glándulas mayores, generalmente está asociada a la parótida más que a otro tipo de glándulas. La ránula es un tipo de mucosele que también está asociado a la ruptura de un tipo de glándula, sobre todo la sublingual o la submandibular o submentoniana. Muestra un aspecto sumamente vascularizado y da el ligero aspecto de la apariencia del vientre de un batracio, por eso el nombre. También es llamado mucosele plunging o ránula. Son peligrosos por su capacidad de comprometer gravemente la vía aérea, generalmente por la compresión que genera la distensión del tejido
la glándula se atrofia y no secreta más mucina. Clínicamente suelen aparecer en niños o adultos jóvenes. 2/3 partes se dan en las primeras 3 décadas de la vida. Afectan por igual a los hombres y mujeres. Localización predominante en mucosa del labio inferior, como lo habíamos mencionado, pero también puede aparecer en mucosa yugal, el piso de boca, cara ventral de la lengua o el paladar. El aspecto clínico depende de la localización de este tipo de lesión. Si son superficiales, pueden parecer masas fluctuantes de aspecto azulado. El traumatismo inicial que provocó la lesión puede continuar modificando la apariencia externa de esta lesión, pudiendo originar una hemorragia o una úlcera, modificando el aspecto. Los acúmulos más profundos pueden apreciarse como nódulos submucosos blandos o fluctuantes. En la histopatología, el epitelio superficial está distendido por el acúmulo de mucosa. La mínima suele estar cercana por tejido de granulación. Esta es la diferencia entre el quiste de retención mucoso y el mucocelio. En lesiones de larga duración está rodeado por colágeno denso. No existe revestimiento epitelial en la lesión. El material muchas veces suele contener neutrófilos e histocitos. Los mucoceles de larga duración suelen ocasionar la atrofia acinar extensa con fibrosis y poca inflamación. Los mucoceles plunging, que son las ránulas, se caracterizan por focos difusos de mucina mezclada con tejido de granulación, neutrófilos e histocitos espumosos. En un artículo, en 1917, se hizo un estudio retrospectivo acerca de este tipo de tratamientos que se les realizaron. Es un seguimiento de 10 años de los mucoceles plunging o ránulas. 17 de los 18 pacientes que se estudiaron en esta investigación se les trató quirúrgicamente mediante la excisión de estas lesiones. La edad media en la que se presentó este tipo de lesiones a los 28 años y tuvo una predominancia en mujeres de 3:1. Solo un paciente tuvo recurrencia después del tratamiento quirúrgico. 3 pacientes presentaron complicaciones relacionadas por sangrado postoperatorio. Es por eso que también se recomienda, aparte de la excisión quirúrgica en este tipo de tratamientos para las ránulas, hacer una marsupialización, la cual se va haciendo un procedimiento para que vaya disminuyendo el tamaño de las lesiones y poder tener menos recidiva en este tipo de casos. También es menos traumatizante. También en el tratamiento de la excisión quirúrgica de los mucoceles debe de tomarse en cuenta que debemos quitar o remover las células, las glándulas accesorias o tributarias que se encuentran alrededor de la lesión, ya que por esta misma lesión las glándulas pueden ser afectadas y si no se remueven puede haber recidiva de la misma. La mayoría de las ránulas no están revertidas por epitelio y por eso se desalienta la marsupialización, que es un tratamiento que se hace normalmente para la excisión o la remoción de quistes. En un estudio en Asia se ha demostrado que también la escleroterapia puede funcionar en este tipo de padecimientos. En este estudio se les inyectó dentro de la lesión a 40 pacientes un químico que se llama pinyanmicina, el cual esclerosaba la glándula
y hacía que las lesiones disminuyeran en un 100% de los casos a un seguimiento de 18 meses. Los quistes de retención mucosa, a diferencia de las ránulas, es una tumefacción causada por una obstrucción del conducto excretor y sí están revestidas por epitelio. La diferencia entre las dos es que una está revestida por tejido de granulación y la otra por epitelio. También son llamados mucoceles verdaderos o cialoquistes. No suelen afectar tampoco las glándulas salivales mayores, pueden ser uniloculares o multiloculares. Clínicamente el quiste de retención mucosa es indistinguible del mucocele, esto ya se hace con un estudio histopatológico. Es más común que aparezca en pacientes de 30 a 60 años de edad, esa también podría ser una diferencia clínica. La mayoría de las glándulas salivales menores pueden ser afectadas por este tratamiento, pero también puede estar involucrada la parótida, y por lo cual puede confundirse con una parotiditis viral. Es un aumento de volumen progresivo y lento. El tratamiento, al igual que en los mucoceles, es la excisión quirúrgica. Hay distintos diagnósticos diferenciales que podemos nosotros distinguir para tener un adecuado tratamiento también, que es el quiste de retención mucoso. A diferencia del mucocele, se ve igual clínicamente y podemos diagnosticarlo por vía histopatológica. El hemangioma llega a tener una apariencia azulada, también se puede dar sobre todo en el labio inferior y generalmente no está asociada con un trauma y se da en pacientes desde su crecimiento. También se da en pacientes más grandes, esto dependiendo del tipo de hemangioma que se presente. El fibroma por irritación, a diferencia del mucocele, podemos llegar a ver que tiene una apariencia muy parecida al mucocele en el labio inferior. La diferencia sería la consistencia, que no es fluctuante, es más firme al tocarlo, y generalmente no tiene ninguna sintomatología tampoco. El lipoma es una lesión que puede darse en tejidos blandos de la boca y podemos distinguirlo del mucocele por su apariencia amarillenta y que puede estar también sumamente vascularizado. También puede distinguirse de una neoplasia maligna por el tiempo de evolución, por la apariencia, porque no parece al tejido circundante y tiene un aumento de volumen bastante importante. Así podemos concluir que las lesiones de tipo traumáticas en las glándulas pueden llegar a ocasionarnos una falla en el diagnóstico, pero el tratamiento es importante, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales tienen que ser muy claros para nosotros, tanto clínicos como histopatológicamente, para tener un adecuado tratamiento. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.